Hola, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día más en el cual nosotros como iglesia pues nos reunimos para alabar a nuestro Dios. No lo podemos hacer por las circunstancias que estamos viviendo, pero cada uno de nosotros en nuestros hogares estamos meditando en la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir acerca de esta palabra, miedo. Miedo y temor. Vamos a meditar en esta palabra, pero conforme a la Biblia. Y espero que sea esta meditación de la palabra de Dios sea para seguir confiando en Él. Les voy a invitar a orar. Señor, en el nombre de Jesús, pues nos acercamos a tu presencia, esperando tu inspiración divina, Señor. Que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestra vida, Señor, a nuestra familia también. Háblanos el día de hoy, Señor, qué palabra tienes tú para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, busqué en el diccionario qué significa la palabra miedo y la palabra temor y son similares los significados. Les voy a leer, dice así. Según el diccionario, miedo, sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. Miedo a morir, miedo al fracaso. Entonces, es una sensación de alerta y angustia, según el diccionario. Ahora, temor, sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial, temor a lo desconocido. Esas son las definiciones de miedo y temor. Veo que son similares, pero vamos a ver qué es temor conforme a la Biblia, temor a Dios. Bien, les decía que hoy mucha gente vive con miedo y no es para menos, porque si se llega a infectar o si ya está infectada, ¿qué es lo que le espera? Hay una probabilidad muy grande de que muera. Y si esta persona vive sin Dios, imagínese el terror, el miedo que siente porque sabe que va a morir. Y no solo es la muerte del cuerpo. Nosotros hemos visto que le espera esa muerte eterna, ese castigo eterno. Entonces es el terror que siente la gente. Por eso está bien, dijeran vulgarmente, está bien paniqueada la gente. Vive con ese miedo, con esa angustia en sus rostros, en sus vidas. Primero porque están sin Dios y segundo porque les espera una muerte eterna. Pero hay gente que vive con miedo y no está en esa situación, pero está con miedo también porque no quiere infectarse. Y hay un proverbio aquí, es Proverbios 28.1. Vamos a ver lo que dice Proverbios 28.1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vemos aquí a dos tipos de personas. Vemos a un impío que dice que él huye sin que nadie lo persiga. Esto es porque su conciencia no lo deja tranquilo y siente que lo andan persiguiendo y aunque nadie lo persiga, pero es su conciencia que tiene delante de Dios que no lo deja en paz por lo que él ha hecho, por su vida que no agrada a Dios, y tal vez esta persona sabe que su vida no ha sido buena, por eso ve sombras donde no lo hay, o sea, ve personas o ve peligro donde no lo hay. Pero el otro tipo de persona dice que es el justo. El justo está confiado como un león. La persona que tiene su conciencia delante de Dios bien, pues está confiado. Está confiado porque sabe que no ha hecho nada malo que desagrada a Dios. Y dice que vive confiado como un león, es decir, nada lo espanta, nada lo asusta. Ahora, no quiere decir que esto sea una insensatez el no vivir con cordura y prudencia ante la situación que se está viviendo. ¿Sí? Pero de todos modos esta persona confía porque es justa y está confiando en Dios. Vamos a ver aquí lo que
Dice Génesis 15:1. Les voy a leer Génesis 15:1. Esta palabra se la dio Dios a Abraham. Y le dice así Dios a Abraham: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le habla a Abraham y le dice: no temas, no tengas miedo, porque yo soy tu escudo. Y esto a Abraham, pues imagínese que Dios le diga estas palabras a Abraham: tú no tengas miedo, porque yo soy tu escudo, yo te protejo, yo estoy alrededor de ti. Y esa palabra también es para nosotros hoy en día. Los que tememos a Dios, no debemos de temer a las circunstancias, es decir, no debemos de vivir con miedo, porque Dios es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces imagínense, si nosotros somos sus hijos, si nosotros somos su pueblo, debemos de vivir confiados en Dios. El Salmo 23:4. Les voy a leer lo que dice Salmo 23:4, que ustedes ya se saben el Salmo 23 de memoria. De memoria se saben el Salmo 23, pero les voy a leer lo que dice el versículo 4. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas son las palabras del rey David diciéndole al Señor: yo no tengo miedo. Es lo que dice David: yo no tengo miedo porque tú estás conmigo. ¿Sí? O sea, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no tengo miedo a las enfermedades, no tengo miedo a lo que me pueda suceder. Y estas palabras las dice más adelante Jesús. Les dice: no teman al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese sí hay que tenerle miedo, ¿sí? Pero a lo demás, mis hermanos, nosotros debemos de estar confiados en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que dice el rey David, confiando en el Señor. Y esa palabra también debe de ser nuestra. Confiamos en el Señor, que Él está con nosotros. La siguiente es una palabra que le dice el ángel a María. Está en San Lucas 1:13. San Lucas 1:13. A ver, San Lucas 1:13 dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí me equivoqué, no era María, eran las palabras del ángel a Zacarías. A Zacarías. Este versículo, vean lo que dice. El ángel le dijo a Zacarías: no temas. ¿Sí? Primero, no temas. Segundo, tu oración ha sido oída. Este varón, Zacarías, era un sacerdote. Y aquí en esta palabra dice que él era justo. Más adelante en el versículo, más atrás en el versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios, él y su esposa. Eran hombres, o mejor dicho, era un matrimonio temeroso de Dios. Ellos andaban en obediencia a Dios, obedecían sus mandamientos, eran personas justas. Y el ángel le dice: no temas, Zacarías, tu oración ha sido oída. Esto es algo importante para nosotros como pueblo de Dios. Dios escucha a sus hijos cuando claman a Él.
Y esto lo vamos a ver más adelantito con respecto a la gente que no teme a Dios, pero que vive con miedo y claman a Dios. Y Dios, pues no sé si los escuche, según la Biblia vamos a ver qué es lo que dice. Pero aquí el ángel le da palabra de confort a Zacarías: no temas. Mis hermanos, yo les digo, no teman, no tengan miedo, el Señor está con nosotros. Y San Mateo 10:31. San Mateo 10:31, se los voy a leer también, dice así. Esta palabra la dijo Jesús a sus discípulos. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Les dice Jesús a sus discípulos, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces el Señor tiene en gran estima nuestra vida, la tiene en gran estima. Nuestra vida es de gran valor para el Señor, así es que Él se encarga de cuidarnos. Bien, por otro lado está el temor, pero el temor a Dios. Esto es el temor a las cosas que están sucediendo, pero por otro lado viene el temor a Dios o el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios. Esto viene siendo el temor de Dios. Reverencia, reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios. Ahí está. Entonces el temor que nosotros debemos de tenerle a Dios no es un miedo, sino una reverencia, un respeto a Dios por lo que Él es, por su poder, por su santidad. Bien, ese es el temor que el Hijo de Dios debe de tener hacia Dios. ¿En qué nos ayuda el temor a Dios? Vamos a ver Hechos 9:31. Les voy a leer Hechos 9:31. Dice así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias de Judea, Galilea y Samaria dice que eran afirmadas en el temor de Dios, y estas iglesias iban creciendo. ¿Por qué? Porque tenían el temor de Dios, es decir, ellos andaban en obediencia a Dios y Dios las respaldaba y estas iglesias crecían. ¿Sí? Ese es el temor en el que andaban estas iglesias. Otra cita que les voy a leer es segunda carta a los Corintios 7:1. Segunda carta a los Corintios 7:1 dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, como nosotros tememos a Dios, respetamos a Dios, adoramos a Dios, veneramos a Dios, por lo tanto nosotros tenemos que limpiarnos de toda maldad, de nuestro espíritu y nuestra carne. Ese es el temor a Dios, que nosotros debemos de limpiarnos de toda inmundicia, de toda carne. La gente está espantada, pero no está espantada de Dios. Es decir, la gente vive atemorizada, vive con miedo, pero no hacia Dios, sino hacia la enfermedad. Y nosotros tememos a Dios, pero para santificarnos, para limpiarnos de toda inmundicia. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? La gente vive con miedo de la enfermedad, pero no se arrepiente. Sigue en lo mismo, en sus vicios. Estaba viendo una noticia en la semana que la gente
cuando un gobernador, no sé si fue del estado de Nuevo León, dio la noticia de que las plantas de cerveza iban a cerrar, mucha gente corrió a las tiendas donde venden cerveza para comprar cerveza porque iban a cerrar las plantas. O sea, se dan cuenta, ellos tuvieron temor de no tener su bebida, pero no se arrepintieron hacia Dios. O sea, no dijeron, ay Señor, pues yo me voy a santificar, me voy a limpiar. No, viven con miedo, pero no de Dios, sino de la muerte. Y por eso no se han arrepentido, sino al contrario, se siguen sumergiendo más, viven viviendo más en sus pecados. No se arrepintieron, dice la palabra del Señor, que aunque vieron estas señales en la palabra de Dios, aunque vieron cosas que sucedían, cosas malas, dice, y ni aún así se arrepintieron. Y es lo que estamos viendo. Vamos a seguir. El temor de Dios nos ayuda a andar rectamente. Nosotros hemos sido convocados, nosotros como pueblo de Dios hemos sido convocados a la unidad, a la oración y a la santidad. Hemos sido convocados como pueblo de Dios, nosotros debemos de estar unidos y debemos de trabajar en la santidad y debemos de estar clamando al Señor. Les voy a platicar algo que sucedió en el libro de Jonás. A ver si tengo el libro de Jonás por aquí. Jonás capítulo 1, versículo 6. Les voy a platicar la historia. Jonás era un profeta y Dios lo envió a predicar a un lugar, a Nínive. Pero Jonás tomó un barco en dirección opuesta. Él quiso huir, dice aquí, quiso huir de la presencia de Dios. Entonces él se embarcó y se fue a Tarsis. Pero allá en el mar dice la palabra que Dios levantó una gran tempestad. Y les voy a leer lo que dice en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Dice que los marineros tuvieron gran miedo y cada uno clamaba a su Dios. Me recuerda la situación que estamos viviendo hoy en día. Tuvieron miedo. La gente tuvo miedo por la situación que estaba viviendo. Aquí dice que los marineros, cuando vieron la tempestad, las olas enormes que se levantaban, tuvieron miedo, pensaban que iban a morir y cada uno empezó a clamar a su Dios. Imagínense ahí los marineros idólatras, cada quien tenía a su Dios, como hoy en día, cada quien tiene a su ídolo preferido. Cada quien le clama a uno porque dice, este es más poderoso o este es más milagroso. Y cada uno le pide a su ídolo, cada uno le clama a su Dios. Pero la tempestad no se calmó. La tempestad no se calmó. Entonces dice que el capitán de la nave bajó yo creo que al siguiente nivel, y donde estaba dormido Jonás, y lo despierta y dice, ¿qué tienes tú, dormilón? Clama a tu Dios, también tú levántate y clama a tu Dios. Y bueno, no sé si esta palabra sea para la iglesia, que tal vez la iglesia está dormida y está pasando todo esto a nuestro alrededor, y a lo mejor la gente idólatra está clamando a sus ídolos, pero no les oyen porque son ídolos, y nosotros que tenemos a un Dios verdadero, no estamos clamando a Él como debe de ser, y tal vez estamos dormidos. Entonces viene este hombre y lo despierta y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él nos escuche. ¿Y saben qué? Dios nos escucha. Entonces ellos le dijeron a Jonás, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Lo empezaron a interrogar, y ya él les dijo, bueno, yo creo en Dios que hizo los cielos y la tierra, y pues esto se va a calmar al menos que ustedes me echen al mar. Él sabía, él tenía la solución o la respuesta
Y la respuesta era de que él iba huyendo y tenía que cumplir una misión, ¿sí? Él tenía que cumplir una misión, él tenía que llevar el evangelio, él tenía que llevar esa palabra de salvación a esta ciudad perdida que era Nínive, que vivía en pecado. Tal vez esa es nuestra obra hoy en día. Nosotros como iglesia debemos de clamar o de proclamar el evangelio de Jesucristo a la gente. No lo quiere oír la gente. Tiene que pasar esto, tiene que haber una gran tempestad para que clamen, pero ahí está la equivocación, que ellos claman a sus dioses que no los oyen. Aquí es donde es donde entra la iglesia y tiene que dirigirlos y enseñarles que el único que escucha es Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y a Él es el único a quien debemos de clamar. Entonces nosotros estamos puestos aquí, mis hermanos, somos la iglesia de Dios, somos hijos de Dios y solamente Dios nos escucha a nosotros. A la demás gente, aunque clame, no los escucha, pero a nosotros sí, y para eso estamos puestos aquí, para clamar, para interceder por aquella gente que aún no conoce a Dios y que está muriendo sin Dios. Tenemos que hablarles a ellos, tenemos que compartir el evangelio de vida. Este es un evangelio de vida que Dios quiere darle también a esta gente que se está muriendo sin Dios. Mis hermanos, la invitación es de que nosotros sigamos en oración. No sé si estén orando en sus casas. Yo a las 10 de la noche pues ya no, pero me adelanto. Yo desde las 8, desde las 9 ya estoy orando. Las mañanas también, pero yo les invito, mis hermanos, a que oremos en nuestras casas y que este devocional o la meditación de la palabra también esté en nuestras casas. Les invito, les animo. No estamos juntos, pero Dios está con nosotros. Él está ahí en su casa, con su familia, donde usted está reunido. Ahí está Dios y le escucha. Téngalo por seguro. Esté bien seguro que Dios está aquí y que Él nos escucha en cualquier cosa que le pedimos, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Debemos de vivir confiados en Dios, mis hermanos. Ánimo, esto va a pasar pronto. Va a pasar pronto. Yo creo en Dios que va a pasar pronto, porque su iglesia se está despertando, porque su iglesia se está levantando para proclamar su palabra. Dios les bendiga, mis hermanos.